Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, principalmente centrados en su teología. El Evangelio de San Marcos es el primer evangelio que se escribe, o por lo menos dentro de la tradición de la iglesia de esta comunidad, Coatiguazú, Ayepa, después de haber vivido una experiencia profunda con Jesús de Nazaret. Vive, continúa la comunidad, se reúnen, siempre es la comunidad, ¿verdad? Porque todo el mensaje evangélico apunta siempre a tomando las promesas de Dios Padre hacia la comunidad. Es por eso que se forma la iglesia. La iglesia es el lugar de la salvación, decíamos anteriormente, con el segundo elemento importante de la teología de Marcos. Y seguimos ahora con la otra expresión importante teológica que utiliza y desarrolla San Marcos, que es el hombre. Primero es Jesús de Nazaret, segundo es la salvación y tercero es el hombre. El hombre es el punto de partida de la salvación cristiana. No interesan sus descripciones como criatura de Dios o como animal evolucionado. Se considera como ser en el mundo sediento de salvación, un ser fundamentalmente inquieto a la búsqueda siempre de una solución a su inconformismo. Esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí. En primer lugar, que el hombre siempre será ese punto de partida de la salvación cristiana. ¿Se dan cuenta lo que nosotros estábamos diciendo? Hasta podemos hablar de nuevo aquí de esa palabra simbiosis, ¿verdad? Simbiosis, con junto, en conjunto la vida. Dice la simbiosis. Un día lleva y uno depende del otro. Si ese se separa o uno de ellos nomás se separa uno del otro, entonces los dos mueren. No pueden vivir entonces sin esa unión, la simbiosis. Y entonces
es importante que nosotros aquí tengamos como punto de partida verdaderamente al hombre, porque es aquí donde se realiza la salvación cristiana. En el hombre se realiza la salvación cristiana. La salvación no existe en el aire, entonces tiene que encarnarse en la persona. Amábico, entonces lo hayes salvado, amala, mabela ñande yara ube, pues si no ayer vas a ñande al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre significa justamente la persona que está abierta a ¿qué cosa? A la felicidad, a vivir profundamente dentro de esa dignidad de criatura para la que fue creado por Dios. ¿Entienden? Son los elementos entonces fundamentales, esenciales. Estamos hablando de la plena realización del hombre, de la criatura. Manapico ñande yara ñande no ya lleva coduga de ari. Upeala mombe usea ñande ja upeala esa ca ñande peñande yara ñande pues si no nos vamos a hacer ñande beipo, nos levanta, nos saca entonces de esa situación que miramos dentro de nuestro contexto histórico, de toda la Biblia, dentro de la formación del macro, ¿verdad? La macroteología que nosotros encontramos en la estructura de la Biblia, encontramos, ¿verdad?, el famoso pecado de Adán y Eva, capítulo 3 del Génesis. Pero de esa situación es que Dios nos rescata. Y esa situación que se presenta como pecado, mirando del aspecto moral, es ahora que estamos consiguiendo la salvación. Es que estamos consiguiendo entonces ese pase libre de parte de Dios para que podamos realizarnos plenamente como personas. Porque el pecado lo que está haciendo entonces, según, ¿verdad?, la Biblia, y lo que nos presenta Génesis, comenzando ya ahí en el libro del Antiguo Testamento, nos presenta la muerte del hombre. Nos presenta entonces la irrealización ya es Beopeya, ¿verdad? O sea, la frustración total del hombre. No está entonces realizando aquello que tendría que vivir dentro de su dignidad, dentro de lo que Dios le puso como objetivo en la creación. Se encarna, entra en nuestra historia, decíamos, y por eso hablábamos de Jesús de Nazaret anteriormente en la teología de Marcos, que es tan elemental y fundamental, Dios que se encarna, pero después al revés mirábamos también Jesús que revela al Padre. Jesús que revela al Padre, ¿qué quiere decir? Oye, ella va en el proceso, en el camino, lo que fuimos desarrollando todo dentro de esta teología toponímica. Nosotros le decíamos un Dios que viene, un Dios que había prometido, ¿verdad?, todo el desierto, decíamos dentro de la parte toponímica, cómo Dios cumple con su palabra, como Dios cumple con aquello que había prometido. Es entonces la unión que se está haciendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en la vida misma de Jesús. Juan el Bautista que cierra el Antiguo Testamento y con Jesús que se está abriendo, y es la realización plena. Por eso comienza capítulo 1, versículo 15 de San Marcos diciendo, ¿verdad?, conviértanse y crean en la buena noticia, crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Metanoia, la metanoia, cambio de mentalidad, ¿verdad? Bueno, y todos estos elementos que nos presentan con la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, y sobre todo Jesús de Nazaret, que nos está llamando, que nos está revelando al Padre y nos dice, Nave, ñande yara, oima pende apetebe, pelle poyay, que es ese. Aprovechen, tómense, agárrense verdaderamente de Dios y hagan este camino. Bueno, esa entonces es la primera partecita, pero cuando nos está diciendo el reino de Dios está cerca, conviértanse porque aquí está Dios en medio de ustedes, el reino de Dios está cerca o está en medio de ustedes, nos está hablando de la salvación, que en el curso anterior nosotros habíamos concluido este término de salvación, habíamos estudiado, pero siempre está en una simbiosis, decíamos, o sea, están todos unidos estos tres elementos porque pertenecen a la teología de Marcos y uno se va entrelazando con la otra expresión de Jesús de Nazaret, salvación, y ahora entonces estamos apuntando hacia la tercera palabrita elemental y fundamental. ¿Por qué? Porque nos dice que justamente la salvación se realiza ¿dónde? Se realiza en el hombre. La salvación no existe entonces simplemente como una definición abstracta. La salvación no existe entonces solamente como una palabra, no sé, que viene de dónde. No. La salvación es algo concreto, ¿verdad? La salvación es algo que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces la o sea, hay que traerlo
a la vida. La salvación se tiene que vivir, la salvación se tiene que ver, la salvación se tiene que realizar entonces en las cosas concretas, en las cosas concretas. La salvación no puede quedar en una palabrita abstracta. Por eso que nosotros definíamos bien lo que significa salvación. Dignidad, felicidad, realización. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha mostrado su satisfacción por el informe McCarrick presentado por la Santa Sede. Cuando el exnuncio en Estados Unidos, Carlo Vigano, acusó al Papa de encubrir a McCarrick, 24 obispos se sumaron en distinto grado a la protesta y pidieron aclarar los hechos. Su presidente, José Gómez, dice que están estudiando los hallazgos publicados. También expresa su apoyo al Papa por su preocupación pastoral y su liderazgo al llamar a la Iglesia a tener una mayor responsabilidad y transparencia. Dice que los hechos del informe McCarrick muestra otro trágico capítulo en la larga lucha de la Iglesia para enfrentar los crímenes de abuso sexual por parte del clero. Por eso, José Gómez manifiesta su pesar a las víctimas del ex arzobispo de Washington y a todos los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero. También expresa su más profundo pesar y sus más sinceras disculpas, al tiempo que renueva su compromiso y el de todos los obispos del país para frenar el drama de los abusos en la Iglesia. El daño a las víctimas de abuso en la Iglesia es irreparable. Difundir sus historias ayudará a no repetirlas. Nosotros hemos estado muertos durante mucho tiempo, décadas, y necesitamos a alguien que nos anime. Pero también es preciso conocer las buenas prácticas que han ayudado a volver a la Iglesia a personas como Susan, víctima de abuso a los 15 años. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. Kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el tercer elemento de la teología de San Marcos, que es el hombre. El hombre, que significa el lugar concreto, específico, donde se realiza la salvación de Dios. No es entonces un elemento abstracto, ¿verdad? No es un elemento entonces simplemente de un pensamiento, de una elucubración teórica. Upiaco la dice ahí, ¿verdad? Cuando estamos hablando que en el hombre se realiza la salvación que Dios ha manifestado con su encarnación a través de la persona de Jesús de Nazaret, y que Jesús de Nazaret nos manifiesta a este Dios que se ha encarnado, que nos ama y que nos ofrece la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, hablamos de nuestra realización plena, de la dignificación del hombre y de la realización, ¿verdad? O sea, como una felicidad total. Upeana con Ñande Yara, entonces Ñande Mbúa lleva co mundo a pear y ya es ahí Ñande. Entonces, queridos amigos, esto es importante. Yo pienso que ahí está el resumen. No sé si estamos entendiéndonos en esta teología de San Marcos. Eso es lo que Marcos nos está presentando en su libro. Upealas hoy cuál que sea Ñande. Entonces, por eso que el punto de partida, decíamos, ¿verdad? El hombre es el punto de partida de la salvación cristiana. No existe una palabra, no sé decir salvación, pero fuera de una expresión cristiana del hombre. El hombre llamado a ser feliz. El hombre no está llamado a ser un infeliz, ¿entiendes? Infeliego, no podemos ser infelices. Nosotros tenemos que entender, tenemos que descubrir, tenemos que saber. Para eso tenemos que saber este aspecto teológico fundamental, lo que nos está diciendo, por lo menos según la revelación. Si somos cristianos, tenemos que saber que Dios nos llama a la felicidad, que Dios nos llama a nuestra dignificación, que Dios nos llama a la salvación. Y eso es lo que nosotros estamos mirando aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde se realiza? ¿Dónde se encarna esa salvación? En el hombre. Upeare entonces la ñañamonguetaina de este tercer elemento, el hombre. Lo que era antes de este concepto de salvación y lo que es ahora, cuando la salvación entra en la vida del hombre. No interesan sus descripciones como criatura de Dios. No nos interesan, ¿verdad? O sea, el describir quién es el hombre, qué es esto, qué es aquello, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa verdaderamente? O tampoco no nos interesa como un animal evolucionado, está muy bien, el hombre, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? Vamos a mirarlo naturalmente, sí. Tiene todos estos elementos esenciales, fundamentales, como la bios, ¿verdad? Lo biológico, lo que es la vida dentro de la naturaleza, porque Ñandego ya llegué aina con la naturaleza. Atención, nosotros somos un puntito dentro de la naturaleza. Nosotros entonces estamos, también podemos decir, en simbiosis casi con la naturaleza. Estamos viviendo, dependiendo directamente de la naturaleza. Cualquier elemento que no funciona dentro de la naturaleza que nosotros necesitamos para nuestra existencia, nosotros también nos morimos. O sea, nosotros no estamos por encima de. Tal vez en la capacidad, ¿verdad?, de reflexión o en la capacidad de la razón, en eso sí podemos dominar, como dice, ¿verdad?, la Biblia. También lo mira eso y se da cuenta y comienza a reflexionar y dice, pero el hombre está por encima, ¿verdad? ¿Pero en qué sentido? En el sentido después que dice, dominen, ¿verdad?, los seres creados, organicen la vida de la naturaleza, organicen la vida de la comunidad. O sea, estos ya son elementos que nos demuestra esa capacidad del hombre que está por encima de la naturaleza. Pero en este sentido, biológicamente no estamos por encima de nada ni de nadie. Biológicamente, en la naturaleza, dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos de todo, dependemos de la gravedad, dependemos de toda la naturaleza. Entonces, entonces no pensemos y no queramos creernos, no sé, dioses, ahí está. Porque ese será el pecado del hombre principalmente, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que estamos por encima de todo, podemos hacer lo que queremos y como queremos. Y entonces destruimos la naturaleza como si fuese que la naturaleza no fuese parte de nuestra propia
de nuestro propio bios, ¿verdad? De nuestra propia biología. Por eso decimos que el elemento de la simbiosis es el elemento fundamental que tenemos que tener siempre en consideración. Se dan cuenta que el religarse, la religión, entrar en nuestra propia religarse, nuestra propia religión, es entrar en lo esencial de nuestra existencia. Porque nosotros ahí podemos captar, podemos ver, podemos sintonizar que somos parte dentro de la naturaleza. Si nosotros destruimos la naturaleza, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Qué linda que es esta reflexión, ¿verdad? El Papa Francisco esto lo dice también en este documento, ya hace años que había escrito sobre Laudato Si, en esta relación. El hombre que entra dentro de la naturaleza, el hombre que hace parte de la naturaleza, el hombre que es simplemente, ¿verdad?, un puntito, como estábamos diciendo, dentro de la misma naturaleza. Porque en la medida en que entonces vamos a ser un poquitito más respetuosos de la misma naturaleza, de todo lo que nos rodea. El cómo nosotros podemos entrar en esa simbiosis, ¿verdad?, con la misma naturaleza. Qué lindo eso, ¿verdad? Qué lindo. Pero para eso tenemos que dar los pasos necesarios. Para eso tenemos que hacer el esfuerzo necesario. Bueno, vamos a seguir un poco. Estamos diciendo que el hombre es importante que reconozca esta situación suya, nuestra propia situación dentro de la naturaleza. Se considera al hombre, ¿verdad?, como ser en el mundo. El hombre ser en el mundo. Tantas filosofías, ¿verdad?, que nos hablan de estas cosas, descubren desde la filosofía, no estamos hablando todavía de la religión, del aspecto hasta incluso religioso, como tantas veces nosotros entendemos, porque en realidad con la religión entra todo, ¿verdad? O sea, la religión, religarse es el aspecto total del hombre, el aspecto religioso en cuanto elemento esencial trascendental, que podemos entenderlo así, pero normalmente nosotros ahí nomás nos queremos quedar cuando hablamos de religión. Pero sin embargo la religión entra al aspecto también muy de la naturaleza y muy de la capacidad filosófica del pensar del hombre. Todo esto es religarse a tu esencia. Maiko Shehinaber. Es la pregunta, es una pregunta filosófica, ¿verdad? Es una pregunta mía del hombre que quiero conocerme y quiero saber dónde estoy parado. Que también la Biblia te dice, ¿verdad?, cuando Dios le llama al hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás? Quiere decir, ¿dónde estás parado? ¿Cómo te encontrás? ¿Cuál es tu situación concreta? Vamos a seguir reflexionando sobre este tema y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu ¿de qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre el Evangelio, en este caso, el Evangelio de San Marcos. Hablamos aquí y estábamos diciendo que se considera como ser en el mundo, ¿verdad? El hombre como ser en el mundo, sediento de salvación. El hombre sediento de salvación. ¿Qué significa que el hombre está sediento de salvación? Significa que el hombre está buscando continuamente su realización. El hombre está buscando continuamente lo elemental y lo fundamental de su vida. La salvación, la realización, significa para nosotros mismos entonces todo lo que nos lleva a la felicidad. Todo lo que nos lleva a nosotros entonces para que podamos ser personas de acuerdo a aquello que Dios ha escrito en nuestra genética, digamos así, ¿verdad? Mará Ñande Yara Ñande Mbouja, Mará Ñande Yara Ñande Muiko Ave, en el mundo. ¿Cuál es entonces la religión, el religarnos con toda la naturaleza? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra vida en el mundo? Y entonces por eso te dice que el hombre se considera como un ser en el mundo. Entonces, lastimosamente, ahora nosotros, en nuestros planes de educación, y eso es el error garrafal que tenemos, discúlpeme que le diga así, y si me escuchan ahí algunos del gobierno y todo esto que están al frente de los ministerios, sobre todo de educación, ¿cómo es que nosotros sacamos todos los elementos esenciales donde el hombre, la persona, tiene que religarse con su propia existencia? Que es justamente el aspecto filosófico, el aspecto lógico, el aspecto de la humanidad. Porque aquí justamente estamos hablando del hombre. Porque hoy en día nuestro problema real es que el hombre no sabe quién es, ¿entienden? Solamente el hombre tiene capacidad de hacer. Decíamos en otros cursos bíblicos el hombre Faber, el hombre Faber. El hombre Faber es el hombre fábrica. El hombre Faber, de ahí viene fábrica, el hombre que solamente sabe hacer. Yo te voy a enseñar para que vos seas electricista. Yo te voy a enseñar para que vos seas albañil. Yo te voy a enseñar para que vos, en síntesis, estés sirviendo a quienes. Y le estés sirviendo a quien te tiene como esclavo, ¿entendiste? Entonces, cuando uno no tiene la capacidad del humanismo, de la capacidad humana, ahí viene el humanismo, ¿verdad? Si no tiene esa capacidad de reflexión, y por un acá, ya añade de otra manera, evidentemente que después nosotros somos pequeños esclavos, ¿verdad? Que vamos detrás del dinero simplemente, que vamos detrás entonces de las cosas para una supervivencia nomás. Pero entonces no estamos viviendo nuestra vida en lo más profundo y lo elemental. No estamos encontrando el sentido profundo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué vienen después todos los otros problemas sociales? ¿Por qué vienen después todos los otros problemas? Porque no tenemos coco, o mejor dicho, no desarrollamos. Todos tenemos y lo tenemos muy bien. Y algunos lo tenemos todavía 0 kilómetros porque no lo hemos usado todavía, ¿entiendes? Y entonces, atención, cuando estamos hablando entonces aquí, te está diciendo muy bien que se considera como ser en el mundo, ser en el mundo. Hay un filósofo, ¿verdad? Ojalá pudiésemos leer. Por eso digo, nosotros no tenemos más ya esa capacidad de sentarnos a leer, no tenemos el tiempo para sentarnos verdaderamente a reflexionar. Heidegger, por ejemplo, es un pensador alemán, ¿verdad? Pero ya años, siglos ya que han pasado de estos escritos que ya se pensaban sobre estas cosas, ¿verdad? De un humanismo. Pero, venga, tuve, ya terminé, ya, ¿qué ya? Entonces, me sirve mucho más uno que un electricista a quien le puedo explotar que uno que venga y que me hable y me diga, bueno, tenemos que vivir de esta manera. Estos son los derechos, estas son las exigencias, tenemos que vivir la vida profundamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es mucho más fácil. Uno que sea como un perrito, por decir así, entonces ese no es un ser humano que me obedezca a todo lo que yo le estoy diciendo. O mejor todavía, porque el perrito por lo menos tiene una vida, bio, ¿verdad? Que sea un títere, el títere es una marioneta, entonces yo le muevo de acuerdo a mis manos, como yo quiero, lleva la marioneta. Bueno, y así sucesivamente, pero tenemos que pensar y tenemos que darnos cuenta. Entonces, estamos hablando del hombre. Estamos hablando entonces de la realización del hombre, de la persona como tal.
y cómo nosotros nos encontramos en este aspecto. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar mirar. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar reflexionar. O mejor dicho, no es que tenemos que procurar simplemente. Es una exigencia elemental. El religarse con Dios, la religión, cuando nosotros miramos a Jesús de Nazaret, luego miramos que nos ofrece la salvación, nosotros estamos entendiendo que la salvación se nos está ofreciendo. ¿Hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia el hombre. Apunta hacia nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Es decir, es el hombre que tiene que ser diferente. Cuando entiende que es una propuesta de salvación, y esa palabra salvación quiere decir felicidad, realización, planificación. Tenemos que mirar entonces cómo el hombre se planifica, cómo el hombre se realiza. Porque tengo un lindo trabajo y porque tengo plata. Bueno, eso va a ser para que, no sé, tenga un coche, tenga tu casa, tenga tu terreno, listo. Y después te quedas ahí con eso donde ya le ama. Y después seguí ahí enjaulado en tu casita. Te puedes tener una casa de oro también, pero seguí enjaulado sin la capacidad de pensar, de realizar. O sea, la felicidad del hombre no está en eso. Y entonces no está tampoco en tener solamente una casa de oro. La felicidad del hombre va mucho más allá. Puede hasta incluso tener una casa muy sencilla, muy simple, ¿verdad? Persona que trabaja, que se empeña, pero que entiende muy bien para qué está en este mundo, ¿verdad? Y cómo vive su vida en este mundo, cómo se va realizando en este mundo, qué sentido le damos a nuestra propia existencia. Por eso, vuelvo a recordar Génesis capítulo 3, ¿verdad? Versículo 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 13, ¿verdad? Después del pecado, cuando Dios se acerca, viene, camina, le busca al hombre, nos está buscando, y ahí le hace esa pregunta: ¿dónde estás? Entonces, va para allá poñaína, va para allá coñaína. Volveremos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé llegue a todos los hogares. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor desde el Evangelio de San Marcos, esta teología que nos presenta en primer lugar Jesús de Nazaret, que encarna a Dios. Luego, desde Jesús de Nazaret, que nosotros entendemos que nos revela a Dios que se ha encarnado. Y desde ahí entonces miramos qué nos ofrece, para qué viene Dios, para qué se encarna Dios, para qué entra en nuestra historia. Esta es la teología de Marcos. Mira que yo no estoy inventando nada de estas cosas, solamente estoy tratando de reflexionar con ustedes y explicarnos un poco qué es lo que Marcos desde la iglesia, desde la comunidad cristiana quiso hacer y lo está haciendo, ¿verdad? Y aquí entonces Marcos dice, aquí lo que Dios quiso hacer es demostrarnos y traernos la salvación. Nos trajo la salvación. Amba ella peñan de Yara, entonces ñan de prisino, amba ella peñan de Yara, o güero ella cañan de. Bueno, y aquí entonces nos va mostrando que esa salvación es lo elemental y lo fundamental que Dios trae para el hombre. Y luego, por otra parte, ahora este tercer elemento que hemos iniciado nuestro desarrollo en este curso bíblico de hoy es la palabra el hombre como tal. ¿Quién es el hombre, verdad? El hombre es el ser en quien Dios verdaderamente pone toda su fuerza, toda esa confianza, ¿verdad? Y por eso le ofrece esta salvación, porque el hombre como criatura de Dios, como elemento dentro de la creación, es decir, de la naturaleza, entonces le había dado y le da los elementos fundamentales por encima de la creación. Recuerden que Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, donde entran varios elementos que nosotros ya hemos discutido, hemos reflexionado, el hagamos, ¿se acuerdan? No es porque Dios es, no sé, una pluralidad de dioses, sino que hagamos al hombre significa justamente compartir la misma esencia de Dios con la humanidad, con el hombre que vive en comunidad, en iglesia. Por eso hace rato decíamos, cuando definíamos nosotros en los cursos anteriores, y les invito a mirar un poco el tema de la salvación en los cursos anteriores, nos va diciendo, el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está queriendo decir justamente el aspecto comunitario. Es decir, la característica de Dios que se comparte con la humanidad, la característica de Dios que comparte con el hombre. El hombre que es imagen y semejanza de Dios significa el hombre antes que nada que se realiza dentro de la naturaleza de la creación, que es una gran aldea, es una gran comunidad. Entonces, cuando hablamos incluso de comunidad, no estamos hablando simplemente del hombre con el hombre, ¿verdad? Común unidad, como dice la comunidad. Pero entonces no nos referimos simplemente a una común unidad entre el hombre y el hombre, sino que también nosotros estamos hablando aquí de una común unidad con la misma naturaleza. Es decir, hacemos parte de la naturaleza, nos sentimos parte de la naturaleza. Indica tú y entonces ñandea lleva yeyapo umi yeyapo una. En el sentido de que muchos de nosotros incluso pensamos que se puede destruir la naturaleza, pero así nomás. Miremos nomás nuestras realidades hoy en día. Ya pues pa peñando en etán, ya hay incendios por todas partes. Destruimos, ¿verdad?, la misma naturaleza. Y sin embargo, la vida del hombre está dentro de la naturaleza. Por eso incluso hablábamos nosotros y definíamos de una simbiosis. Sin significa hacer juntos, sim. Y bios significa vida. La vida juntos. Vean la dice la simbiosis, hacer la vida juntos. Entonces quiere decir que nosotros dependemos, pero totalmente, pero absolutamente de la naturaleza. O sea, nosotros nos morimos cuando nosotros destruimos nuestra misma naturaleza. No pensemos que al destruir la naturaleza le estamos destruyendo solamente a la naturaleza. No, la naturaleza se destruye y con la naturaleza nos destruimos a nosotros. Porque es como que comienzo a amputar mi propio cuerpo. Yo mismo comienzo a cortar mi dedo, mi mano, mi brazo, mi cabeza, ¿entienden? Porque la naturaleza está en simbiosis con nuestra propia vida. Hay que volver a leer el documento del Papa Francisco cuando nos habla sobre en Laudato Si,
nos habla de esta simbiosis, ¿verdad? De esta unión. Somos un puntito, dice el Papa, ¿verdad? Dentro de la naturaleza. Somos un puntito dentro de esta enorme creación. Y eso estamos hablando de la Tierra como tal. Pero recordamos, según los estudios, ¿verdad? Los científicos con esto nos pueden ayudar mucho más, cómo estamos todos en una gran unión, ¿verdad? De una gran creación, que es el universo, y así sigue el universo. Interplanetario, ya yo veo bella, ¿verdad? Para hablar un poquitito más ampliamente. Pero todo esto está en una relación estrecha. Aupeago dice entonces la común unidad. Entonces se dan cuenta que nuestra comunidad no quiere decir solamente la iglesia, ese atiguazú entre los hombres nomás, ¿verdad? Sino que la iglesia en este sentido quiere decir ese compartir nuestra propia vida, esa simbiosis, porque tenemos que estar juntos con toda la realidad de la vida, toda la realidad de la vida. Por eso es bio, la biología, la simbiosis. Si entendimos esto, me parece que va a ser importante dar ahora pasos concretos. Sería muy importante entonces que nosotros asumamos esta realidad y demos pasos así para nuestra propia salvación, porque puede ser la salvación. Salvación dice Peñán de Yara, Ñan de pues no, pero que somos felices, que nos realizamos como personas. Por eso se dice directamente, se considera al hombre como ser en el mundo. Ser en el mundo. Y esto es esencial. Así entonces comenzamos esta primera parte de nuestra reflexión, queridos amigos. Yo les invito, vamos a ir dando pasos, ¿verdad? Definiendo quién es el hombre dentro de esta teología y de este pensamiento de San Marcos, que es elemental y fundamental, porque quién es el hombre antes de esa revelación y de ese encuentro con Dios, y quiénes somos nosotros después de la presencia de Dios que se encarna, de Jesús que nos revela al Padre, que nos ofrece la salvación y que ahora entonces nos está diciendo, bueno, yo hombre, ¿cómo me encuentro? ¿En qué situación me encuentro? ¿Cómo me concibo como hombre? Y entonces después, ¿qué compromiso voy a tomar y voy a asumir para realizarme plenamente? Es decir, para salvarme, para ser feliz. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Volvemos próximamente con más Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento y ahora les dejo la bendición. Que el Señor les acompañe siempre, les bendiga, que podamos insertarnos, ¿verdad? Dentro de nuestra propia naturaleza, que podamos insertarnos dentro de esta gran creación que Dios nos ha regalado, de la cual somos parte, somos un puntito, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañ en Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañ tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañ con el Padre Víctor Luis Cabañas.